A ver, yo entiendo que existe básicamente literatura, la literatura suele ser literatura de ficción, que ya por definición todo sería fantástico, así ya teniendo estrictamente el significado más estricto. Entiendo que se estoy refiriendo más bien a la literatura de imaginación. ¿Se sigue considerando género menor? Pues no lo sé. Ahora mismo la librería esta está llena, está abarrotada, no solamente porque sea el día de hoy y se haga este evento, está abarrotada de secciones que se asocian a la fantasía. Entonces tienes un estante que está lleno de libros de Valdemar, que son clásicos del 19 sobre todo, tienen algunas partes del 20 y un porcentaje muy alto son títulos de literatura de imaginación, literatura fantástica, de terror, de ciencia ficción. Es una consideración tradicional. En España, digamos que siempre ha parecido una cosa como que está en segundo plano, en España. Pero actualmente se está llegando mucho a los rincones, digamos, académicos y se hacen estudios, se hacen muchísimos estudios sobre la literatura de género, las diversas literaturas de género. Entonces, bueno, ya en la consideración del público, pues no sé, eso casi mejor se lo preguntamos a un librero. ¿Hay aquí alguno? ¿Doy mi opinión? Sí, ¿se oye? ¿Se oye? ¿Está entendido? Voy a ver si está entendido. Sí. Bueno, no sé yo. Cógele, Alberto. Que igual quiere decir que se nos oye, ¿no? ¿Ahora? Sí. A ver, la pregunta es que es muy amplia, es como preguntar por, yo qué sé, por el color del cielo y tal. Bueno, vamos a ver. En cuanto a si la literatura fantástica es menor, si hablamos de literatura de género, menor, ¿en qué sentido? ¿La gente tiene una consideración sobre ella que está peor escrita, que a nivel literario es una literatura de menos calidad? Yo creo que no. La literatura fantástica y obras como no son los clásicos que ha dicho él, sino y no solo la literatura que es fantástica de manera marginal como Peregrino Naranja, sino la pura literatura fantástica de toda la vida. Pues hay cosas que están muy bien escritas, cosas que están regular escritas, hay de todo. En ese sentido yo no creo que sea ni mejor ni peor que otro género. Desde el punto de vista del público, sobre todo en España, mi opinión es que España es un país que siempre ha sido de literatura realista, tradicionalmente. La historia de la literatura española es realista, sobre todo. Incluso los cantares épicos españoles eran más realistas que los de otros sitios. Pero bueno, tiene su... Pero España es un país en el que la fantasía ha sido difícil que tire para adelante. Últimamente, por lo que sea, por las series de televisión, por el cine, por tal, parece como que la literatura fantástica en general está siendo más aceptada. Pero sigue siendo una literatura de nicho, o sea, sigue teniendo un grupo o una bolsa de lectores limitada. ¿Qué pasa? A mí me ha pasado con los últimos años de la magia que mucha gente la ha leído. Hablo de clubes de lectura con señoras que van desde los 20 años hasta los 80 y tal, y la gente se sorprende. O sea, en realidad no hay un conocimiento real de lo que es la literatura fantástica y de lo que puede ofrecer la literatura fantástica. Se piensa que la literatura fantástica es solo evasión, que es solo dragones, espadas, magos y tal, y cuando la gente se acerca a la literatura fantástica y ve otras cosas y la lee, pues muchas veces se sorprende. Es lo que ha pasado un poquito, salvando las distancias, con Juego de Tronos. Juego de Tronos ha sido una serie que ha llegado a mucha gente y ha trascendido lo que es el ámbito de la gente que lee, o sea, le gusta la fantasía. Han visto una serie que tiene detrás un montón de cosas más, que tiene historias profundas, que tiene una trama casi histórica, entonces mucha gente se ha sorprendido. Yo creo que esa barrera no se ha roto en España todavía y creo que no se va a romper nunca. Y que sigue habiendo prejuicios en cuanto a los lectores en general sobre la literatura fantástica. Los que estamos aquí nos gusta mucho en nuestra vida y tal, pero fuera de aquí es muy difícil que una persona que no lee literatura fantástica se acerque a un libro fantástico y lo lea. Estoy hablando de literatura fantástica en el sentido que todos llaman de género. Luego hay otro ámbito que es el de las editoriales. Para las editoriales, el mundo editorial en España, bueno, los que lo sabéis mejor, hay una serie de editoriales independientes, pequeñas y tal, que se están moviendo y están haciendo un montón de cosas y son de verdad los que mantienen la literatura fantástica. Y luego están las grandes editoriales, que tienen sus secciones de fantasía, exceptuando 2 o 3, pero son como algo, no voy a decir marginal, pero
algo como que hay que tener y tal, pero no es lo importante de Planeta, no es lo importante de Minotauro y de... En fin, entonces, incluso las propias editoriales, pero ellas no por ningún tipo de prejuicio, sino por los hechos, o sea, venden menos. Las propias editoriales, la fantasía, la literatura de género, de terror y tal, dentro de las grandes editoriales es algo menor. Y esa es la realidad. Y yo creo que esos son los tres ámbitos de la literatura fantástica. Y en los tres, pues parece como que sale un poco perjudicada, ¿no? En parte, esto se está superando poco a poco. Ahora, por ejemplo, hace unos años era impensable ver una superproducción en el cine de superhéroes, y ahora todos son superhéroes. Había películas de ciencia ficción muy montadas, ahora yo espero que con el tiempo todos los que estamos aquí estemos más habituados a la ciencia ficción, a la fantasía, y se vea como algo más natural, pero es una cosa muy, muy lenta, en mi opinión. Sofía, ¿quieres añadir algo más? Venga. Bueno, antes de una pequeña aclaración, como venimos diciendo, cuando en este caso estamos hablando de literatura fantástica o mencionamos los géneros fantásticos, también utilizo, bueno, como ha dicho Alberto, la literatura de imaginación, ¿vale? Estamos hablando de ciencia ficción y terror también, lo incluimos todo en uno. Sí, géneros fantásticos frente a fantasía y terror. Es que tengo un problema y odio mi voz al micrófono, disculpa. Yo también tengo una opinión, pero no sé si aporta mucho más a lo que ya hemos discutido, no sé. Yo me parece que también hay que hacer una distinción entre lo que es la literatura y lo que es el consumo del género. Porque, por ejemplo, las películas, todo el mundo ha visto una película de ciencia ficción, todo el mundo ha visto una película de fantasía, la gente gente que te dice, no, yo no leo ese género, luego consume muchísima cinematografía. No sé hasta qué punto es un prejuicio frente al género, frente al formato, ¿no? No sé tampoco por qué es, bueno, sí por qué es, pero me refiero, tengo mi opinión, pero igual, tampoco me gusta verbalizar las cosas haciendo de menos a los lectores, ¿no? Pero me parece que el prejuicio sí que está... La gente también funciona como por modas, ¿no? El hecho de que la gente compre Juego de Tronos, hay gente que compra Juego de Tronos y no vuelve a tocar otro libro de fantasía. O sea, es más, la gente se mueve por modas, y igual que con la ropa, igual que con la música, con la literatura a veces también funciona mucho así. Me parece que también, más que los lectores y la demanda de los lectores, son las decisiones que toman las editoriales grandes, sobre todo, ¿no? Las que tienen dinero para mover la publicidad y para poner stands y para poner anuncios y que la gente sepa que esa cosa existe, ¿no? Ya ni siquiera consumirlo o no, sino que sepan que está ahí. Y igual que se hace, tú te enteras, o sea, hay ahora anuncios en los autobuses de libros, y, ¿no? A mí me puso una cosa que me parece muy loca. A mí me llama mucho la atención, pero igual que ves, ¿no? ¿Esto es un espacio seguro? No es que lo vas a poner en internet, ¿no? Porque... ¿Sí? ¿Lo vais a poner en internet? Está subiendo en directo. El mal ya está hecho. Los últimos libros de Pérez Reverte son mierda. Los últimos libros de Pérez Reverte son basurilla. O sea, el señor que se escribía muy bien hace 20 años, ¿no? Lo de los perros. O sea, hola Andrés Diplotti, te amamos. A mí... Y todo el mundo, la gente los compra de manera, no sé, me refiero, o sea, que en cuanto a calidad literaria, que estamos hablando, ¿no? Que también a la literatura de fantasía, de géneros fantásticos, se le exige una calidad que a otras cosas no, ¿no? O sea, la gente consume género negro, ¿no? De manera compulsiva. O sea, mi madre compra libros y se los lee en una tarde, y no son libros de buena calidad, pero los consume, ¿sabes? No sé, no sé si he dicho algo interesante, ¿no? Pero... Nos has confundido un poco. Los últimos 2 libros de Reverte, los últimos 10 libros de Reverte, los últimos 15 libros de Reverte. No, o sea, bueno, por ejemplo, a ver, yo he leído a Pérez Reverte. Me llamo Sofía y he leído a Pérez Reverte. Y
sea, me parece que es un señor mayor, que está escribiendo lo mismo todo el rato, me parece, escribió, es que no sé cómo se llama, pero ahora mismo el de los perros. O sea, otra persona hace lo que ha hecho... Los perros duros no bailan. Es, bueno, que son perros que se pelean y que fornican. ¿Eh? Ya, bueno, me da igual, si yo no soy nadie, o sea, a mí que me bloquee, ya estoy bloqueada por Pérez Reverte, en realidad, de Twitter, todo el mundo. Como hables así lentamente o lo que. Bueno, me parece bien, eres libre, tu Twitter es tu Twitter, yo no... A mí también, si me dijeran que escribo mierda, pues probablemente les bloquearía, me parece normal. O sea, utiliza Pérez Reverte porque también sabe que se expone a sí mismo, ¿no? Y él es él, y de repente parece que no puede criticar lo que hace porque es él, ¿no? Entonces, por eso lo estoy utilizando. Que, a ver, os puede gustar Pérez Reverte, no se trata de eso, ¿no? Una casa Diego Álvaro. Bueno, nada, eso es lo que he tenido que decir sobre el tema. Da la impresión al final de que estos géneros son como el hijo vago, ¿no?, de las editoriales que dicen, bueno, no me hace mucho, pero hay que mantenerlo. Sí, no, ya. Sí. Creo que se me oye sin micro, ¿verdad? Es más cómodo. A ver, desde cierto punto de vista, sí, yo ciñéndome a la pregunta, sí, creo que he caído en... Más allá de la publicidad Pérez Reverte, que le acaba de hacer, Se van a reventar las ventas por tu culpa. Ya, Dios mío. Sí que sucede desde hace bastantes años que, aunque ahora hayan salido en editoriales gordas algunas colecciones dedicadas a la fantasía, ciencia ficción, etc., sí que en colecciones generalistas se estampan títulos que son de fantasía, pero no se les pone la etiqueta. Eso lo que te indica es la desconfianza que tiene el editor a vender un producto, ya hablo de los libros como un producto, vender un producto como fantástico, siéndolo realmente, pero no te están diciendo, aquí salen dragones, ¿sabes? José Carlos Somoza tiene una novela que directamente es un pasito de los mitos de Q. Tiene novelas fantásticas de viajes en el tiempo y tal, pero en ningún sitio te van a poner en la etiqueta, ni en el lomo, ni nada. Pero Reverte escribió la Club Dumas, que es una novela fantástica, en todos los sentidos, además. Y es verdad, una novela muy buena. Además es de las viejas, por lo cual así, igual si te la has leído, igual te parece. Creo que es un poco a partir del alcohol. Es que aquí pasa una cosa que hay también, que si se da el milagro de que un autor, por lo que sea, fantástico, empieza a vender mucho, ya no es un autor fantástico. Ya se le trata de otra manera y eso es por ejemplo, el caso de Martin, o de Cronos. Es otra cosa, o sea, ya entra en otra categoría, pero dar ese salto es muy difícil porque es lo que decía, ella tú vas por la escalera del Corte Inglés así subiendo, y al subir es una expositora así de libros, ¿de qué es? De que sabes que van a vender mucho, o sea, las editoriales son máquinas de hacer dinero, no son otra cosa. No son aficionados a nada, ni son máquinas de hacer dinero. Y ellos pues invierten en lo que les va a dar más dinero. Y desgraciadamente la literatura fantástica, por mucho que a los que estamos aquí nos entusiasme y nos guste, el hecho es que vende menos que el resto de literaturas. Entonces, incluso es lo que dicen ellos. O sea, si tú una cosa ya le pones una etiqueta de literatura fantástica, pues ya va a vender mucho menos. Y al revés, hay libros, como dicen ellos, que se ponen en colecciones más generalistas y tal, y que por el hecho de no llevarla, ya no más ventas. Sí, pero bueno, las editoriales no son malignos, ni son anti nada ni nada, son fábricas de hacer pasta. Entonces ellos lo que les da más dinero, con un criterio erróneo a veces, mejor o peor, pues lo generan. Por eso yo he diferenciado que había editoriales pequeñas, independientes y tal, que de verdad aman lo que hacen y se dedican a la literatura fantástica y son la verdadera literatura fantástica, y luego están las editoriales grandes que son, pues no, máquinas de hacer dinero. No digo en el sentido peyorativo, es que es bueno hacer dinero, porque si una editorial hace dinero con otro libro, a lo mejor publica el mío, pero bueno, que se dedican a otra cosa, y esto es así, y hay que asumirlo y ya está. Pero que yo creo que la verdadera literatura fantástica en España, quien la está moviendo, quien la está promocionando, que son las editoriales pequeñas, independientes y tal. Luego están esas 3, 4, 5 grandes editoriales que publican literatura fantástica, pero de otra manera. O sea, Bueno, lo que decías antes, hay dos cosas que redundan un poquito con lo que decimos al principio. Sobre todo que la obra, aunque sea fantástica, mientras más se aleja de la fantasía, es como que es más consagrable. Creo que lo que decías tú, y un poquito entronca con
se ve de forma peyorativa, entre comillas, la fantasía como género en sí mismo, es que muchas obras de ciencia ficción son fantasía. Ray Bradbury ha dicho, yo no escribo ciencia ficción, yo escribo fantasía, montados cojonados. Y mucha gente ha dicho, no, es ciencia ficción, como si la ciencia ficción, claro, estuviese por encima de la fantasía. De hecho, muchas veces se intenta rehuir de la categoría ciencia ficción más hard, como decir, es más de verdad. Y más realista. Más realista, no tiene nada que ver con la fantasía, no deja de ser una fantasía en sí mismo. Es como que la gente hace distinciones, tanto a nivel calidad literaria y luego a nivel comercial. Porque decía esto al principio de que no se suele asociar mucho Canción de Hielo y Fuego con fantasía, que es fantasía, tiene un montón de tramas subidas, tiene dragones, hay un mago, hay magos, hay zombies, es fantasía, hostia. Tiene un montón de subtramas que de capas de entrega política, de mucha carga, es muy intensa, hay mucha carga emocional, mucho romance, mucha hostia, pero es fantasía. Pero la gente no te va a aceptar, yo soy un lector de fantasía sin más. No, yo leo Canción de Hielo y Fuego y El Brujo. Pero es verdad que, no entre nosotros, pero en general, cualquiera que esté en ambientes así literarios, o sea, no literarios, el lector medio y tal, en general, no hablo, hay casos particulares, pero asimila la fantasía con algo escapismo, o sea, escapismo, evasión, si me apuras un poco infantil por el tema de la Capitana Marvel, pero me gustó la película, porque supuesto la producción es un producto serio, también es se apuesta de verdad por eso. Lo que he dicho yo antes se vuelve a aplicar porque estamos hablando de la literatura y de repente estamos cambiando a las películas y me parece que hay un escalón ahí, no sé muy bien por qué, pero hay un escalón abismal entre la cantidad de gente que va a ver películas de fantasía, ciencia ficción y tal, y la gente que lee los... Bueno, ahí entraríamos ya en otro problema diferente, que es la cantidad de gente que lee en general y cómo se lee y cómo se comenta la lectura y cómo se... Pero bueno, eso es otra historia. Pero es cierto que cuando yo era pequeño, o sea, leer un libro de fantasía o de ciencia ficción era difícil de encontrar, era difícil un cómic, y ahora hay una oferta que se puede, y eso progresivamente va cambiando. O sea, mis hijos, yo cuando leía cómics de pequeño en mi casa, que yo era pues casi que un cisma, mi padre no quería al principio. Ahora yo a mis hijos les hago ver que los cómics son buenos y que la fantasía es buena. Entonces esto es un cambio, por así decirlo, en progresión geométrica, muy lento que se va, pero yo creo que se va avanzando hacia otras cosas, hacia otros géneros. ¿Que siguen siendo minoritarios? Sí. ¿Que te desesperas porque la realidad es la que dice Alberto? Pues sí. ¿Y que no veremos a lo mejor nosotros un cambio brutal? También. ¿Que lo que dice también es cierto que ahora todo es efímero y que muchas cosas llegan y otras pasan? Pues también le doy la razón. Pero que yo creo que se está evolucionando. Pues se está evolucionando. Hacia mejor, hacia peor. Es un camino muy largo. Como con las novelas de Sapkowski, por ejemplo. Camino muy largo, muy cuesta arriba y yo no he dicho todavía lo peor de lo peor, ya se me ha sufrido. No, y es verdad que conlleva mucho sufrimiento al que está en esto. Ya, el sufrimiento. Es verdad, o sea, no, es verdad. La literatura fantástica te va a dar muchas alegrías, pero te va a dar, yo creo que los que estamos aquí también te va a dar mucho sufrimiento, no lo hemos hablado. Sí, no leyéndola, que también, que hay algunas cosas que madre mía. Pero bueno, eso a nivel personal, pero a nivel de sociedad y tal, pues poco a poco se irá cambiando, pero que es una cosa que va a costar. Una cosilla, como nos queda muy poco tiempo de coloquio porque tendríamos que pasar a la siguiente actividad, pero he visto a Alberto con muchas ganas de contestar a la pregunta de mayor sufrimiento. No, comenta lo que quieras. Vale, voy a pasar a la última pregunta, que quizás es la que se distancia un poco más de todas las anteriores. Los libros digitales y Amazon son el nuevo referente de muchos lectores a la hora de elegir un libro. Conociendo de sobra, yo personalmente, cómo nos afecta esto a las librerías, ¿cuál es la opinión que guardáis acerca de la venta en los medios digitales? ¿Cómo os afecta tanto como escritores como a editores? Es que estoy fervientemente en contra de Amazon. O sea, estoy en contra de Amazon. A nosotros siempre que alguien dice eso nos eleva mucho la voz, nos alegra el día. Me encanta. Nos alegra el Y día. yo de la muerte, pero te va a llegar. A mí en el trabajo, todo el mundo pide paquetes, si llegan paquetes de Amazon, digo, muy mal, aquí todos comemos de Amazon, que me da igual. Yo soy un reaccionario, no estoy a favor del libro digital.
Estoy a favor. Pues de yo momento. estoy muy a favor del libro digital. Sí estás a favor. Sí. A ver, no estoy a favor de que cierren las bibliotecas y las librerías, de que la gente no compre. El valor añadido de que es transmedia, porque Noviembre Nocturno, que es un podcast de literatura que a lo mejor conoceréis, se ha encargado de darle pues presencia a nivel de radioficción. Cada uno de los intervalos y de los relatos están radioficcionados, de modo que todo el contenido que forma parte de Atlas Negro se puede perfectamente escuchar, está gratis, podéis, cuando queráis podéis oírlo. Básicamente está entero ahí, salvo alguna parte en concreto que por tema de planificación no hemos conseguido radioficcionar. De planificación, no, que era muy largo. Que era muy largo, porque ya hablaremos sobre ese tema y nos reiremos todos. Era muy largo, no pudo entrar, porque una de las características de la antología es que al ser transmedia, pues tenemos que tener en cuenta la longitud de cada capítulo. ¿Pero de qué va? Vale. Atlas Negro, crear un poco el contexto a nivel formato. Atlas Negro sobre lo que va es una distopía, por así decirlo, en el cual el mundo espectral, el mundo de los muertos, se materializa de forma progresiva en el nuestro. Digamos que en un entorno, un contexto urbano muy cotidiano, te cruzas, por ejemplo, con una especie de espectro plantado en la esquina de una acera. Juega un poquito con el tema de qué pasaría si el mundo de los muertos hubiese una prueba de que existe el más allá, pero de una forma real, en el sentido de que de una forma rigurosa, buscando un poco la vuelta de todo el revuelo social, de todo el efecto que se generaría a través de las religiones. Pues hay una prueba manifiesta de que existe la vida después de la muerte, entre comillas, aunque verdaderamente no sabemos esta gente de dónde viene o qué es, simplemente que tiene forma humana, es todo lo que sabemos, y digamos que es el punto de partida a través del cual luego suceden más cosas, porque digamos que el fenómeno va teniendo un crescendo, que es lo que los relatos van recogiendo y los intervalos van atando, por así decirlo, básicamente. ¿Esto es lo que le dijiste a los autores a la hora de participar y de guiarles y No. tal, de la trama? No, yo lo que les dije, a ver, cada autor que participó en la antología, que la mayoría es gente que participaba en lo que era la antigua Nocte, que era que está muerta ahora a día de hoy, una agrupación de autores de terror. Hay gente de todo tipo, hay autores más consagrados y otros más nuevos, yo entre ellos. Lo que les dije fue simplemente que tenéis 3 segmentos. En uno aparecen, en otro se va todo poniendo más jodido y al final se va toda la mierda. Elegid dónde queréis participar. Cuando empezó a preguntarse a dónde llevaría la ciencia, hasta qué punto era ético utilizar la ciencia para ciertas cosas y a qué daría lugar todo eso. Bueno, también hizo reflexiones sobre su propia vida utilizando su novela. También tenemos más gente, Luis Mayalcott, que además de Mujercitas escribía historias de fantasmas, Bernard Lee, Elizabeth la chuleta, Bradford, pero a mí me gustaría hablar de Anne Radcliffe, que Anne Radcliffe es muy interesante porque incluyó a Poe y incluyó a mucha gente. Anne Radcliffe es una de las únicas mujeres que tenía permitido escribir novela gótica, novela que tuviera que ver con lo sobrenatural, los fantasmas, los monstruos, las cosas turbias. Sobre todo porque, como dice Alicia Pergil en su artículo al respecto en Infiltradas, que es un libro muy guay, que deberías echar casi todos, lo que menciona ahí es que Anne Radcliffe se le permitía hacer estas cosas que autores masculinos llevaban un poquito más allá y ahondaban en lo más oscuro y lo más turbio, porque Anne Radcliffe escribía sobre heroínas que se mantenían puras, vírgenes, cristianas,
y se desmayaban siempre que había algo chulo, ¿vale? Mientras que sus contrapartidas masculinas, al ser hombres, tenían permitido traspasar y transgredir las reglas de la época victoriana, Anne Radcliffe no podía hacer eso. Anne Radcliffe, hay que destacar que ella sí creía que las mujeres tenían que permanecer puras, virginales, cristianas, etcétera, etcétera. O sea, las heroínas que escribía ella eran las mujeres que ella pensaba que debíamos ser. Pero pese a todo esto, pese a que igual para nuestros estándares no sea lo ideal, es innegable que Anne Radcliffe su arte ha llegado a muchos otros autores, tanto anglosajones como españoles. Emilia Pardo Bazán, de la que hablarán mis compis, sí que recibió mucho sobre Anne Radcliffe. Creo recordar que Emilia fue una de las que tradujo a Anne Radcliffe y además Anne Radcliffe también fue una de las que influyó bastante a las hermanas Bronte, a la literatura. Exactamente. Al propio Poe. Al propio Poe, o sea... parece ser que escribía incluso rajando de ella, en plan, no, esto no es lo que ella hace, pero aún así le estaba influyendo, o sea, que también estaba ahí. Es decir, que en la novela gótica que tanto nos ha dejado y de que tanta mitología hemos absorbido, los vampiros, los fantasmas, los monstruos, una de las primeras en escribir acerca de ello, aunque fuese bajo la digna moral victoriana, de verdad. Bueno, pero también se hizo millonaria escribiendo sus cosas. Me refiero a que, o sea, independientemente que, bueno, nos da un poco rabia que una mujer no feminista tuviera éxito. No, para nada. No, va por ahí. O sea, claro, o sea, sí, estamos de acuerdo, estamos todas en el mismo equipo. Pero una de las cosas que más le fastidiaba a los hombres era que los libros de Anne Radcliffe se vendían, ¿no? Era una de las cosas... ¿Quién pudiera vender, o sea, vivir de la escritura ahora? Claro, bueno, o sea, que es otra de las cosas que yo creo que también escocía, que sus libros se vendían, ¿no? A ver, yo creo que tenemos que poder ser capaces de, igual que hacemos con los autores, con Lovecraft, por ejemplo, sabemos que tiene su problemática, como somos capaces de decir, bueno, es que marcaron una época, fueron importantes, pese a todo. Podemos hacer lo mismo con las mujeres, podemos decir, mira, Anne Radcliffe pues no era especialmente feminista, Un poco rancia. era un poquito rancia, era un poco victoriana, pero oye, fue muy importante y gracias a ella tenemos un montón de cosas que se han instaurado en el género y que luego han evolucionado y que pueden ampliarse y pueden liberarse a través de los años. Anne Radcliffe era, o sea, tampoco yo no me he podido terminar de leer el artículo de Infiltradas. Era de clase alta también, ¿no? Era hija de o... Para escribir en la época victoriana tenías que ser de clase alta. O sea, que yo creo que eso también influye, ¿no? La mentalidad conservadora. Para que una mujer pueda escribir, como dice Virginia Woolf, necesita su habitación propia. Entonces, necesitas tener tu manera de mantenerte y necesitas tener tu espacio donde puedas escribir y puedas hacer tus cosas, más allá de las cosas que se esperan de una buena esposa. Pero las tienes que hacer de acuerdo a la moral victoriana, si no, pues no eres tal. Vale, bueno, me toca a mí. Hablando, o sea, si seguimos el orden cronológico, el siguiente autor de terror que hemos mencionado es Lovecraft. Lovecraft, mi amigo Lovecraft. Y, o sea, dos personas, estoy mirando la chuleta de Nerio, pero en realidad no lo necesito porque sé de quién iba a hablar, pero sí, es que lo odio profundamente estar aquí, pero os quiero. Dos coetáneas de Lovecraft, podríamos considerar a Daphne du Maurier, que la influencia de Daphne du Maurier es incuestionable, ¿no? Hasta en Hitchcock y en cosas así muy locas, que a la gente se le olvida que Rebeca lo escribió. Exacto, dos de las películas de Hitchcock, Rebeca y los pájaros, son adaptaciones de libros de esta mujer, de du Maurier. Que también se nota un montón por el tipo de terror. No sé si vamos a discutir, pero el terror que escriben las mujeres y el terror que escriben los hombres es muy diferente por motivos de peso, ¿no? A mí Daphne du Maurier me gusta un montón. La biblioteca de Carfax ha publicado recientemente un compendio de relatos que son muy breves, que a mí me parece que son casi mejores que sus novelas. No, opinión polémica, por supuesto.
Pero Daphne du Maurier también era niña rica, era hija me saldrá, perdonad, es que se me da mejor hablar en inglés. No pasa nada. La gente que trabajaba en las embajadas diplomática, familia diplomática. Entonces también viajaba mogollón. Tiene un montón de relatos que yo creo que es de otras cosas que también ayuda a poder ser escritor. Y ser escritor bueno es poder viajar, ¿no? Y poder ver otras formas de entender la vida. Y Daphne du Maurier también tiene relatos en Italia, en Grecia, y son bastante terroríficos solo con el ambiente, ¿no? Otra de las autoras mujeres, ¿no? Y habían encontrado que los hombres enviaban su currículum aunque no cumplieran todos los requisitos que aparecían en la petición en la oferta de trabajo, y que las mujeres, aunque les faltara un requisito, no enviaban el currículum, ¿no? Y yo creo que en parte esto también se transmite a la literatura, igual que todo, ¿no? O sea, es la creencia de que tú eres válida y de que tienes básicamente derecho a existir y derecho a intentar que te lean y tal. Y lo difícil que es, pues eso, porque es muy gracioso cuando alguien hace una antología por primera vez que dicen, joder, es que, o sea, nos han leído las bases. Y es como, y claro, los que ya hemos pasado por esas antologías es como, no, la gente no se lee las bases, la gente dice, bueno, tengo aquí un relato que ni cumple el número de palabras, ni cumple el tema de la antología, pero mira, lo tengo aquí escrito y como mi ego es así de grande, pues lo envía, ¿sabes? Y luego, pues, o sea, no se han leído las bases. Yo, por ejemplo, no conozco, o sea, solo conozco referencias masculinas de gente que haga eso, o sea, es como, pero, porque o sea, más que nada, no ni siquiera, es por lo que hablábamos antes de los miedos, ¿no? De decir, es que yo no soy escritora, aunque tengo publicados 4 libros, ¿no? No soy ignotable, porque va una puya para Enerio Again. No soy ignotable porque, pues eso, porque lo que he escrito, que luego los ignotus, veis las votaciones de los ignotus y los ignotus son 30 personas en toda España que han votado, ¿sabes? Que sin pretender denigrar los ignotus, pero, ahora no, cada vez mejor, o sea, eso mola un mogollón, me parece a mí también. Ahora son 50 personas en vez de 10, pero bueno, ¡Qué mala! sus números, es evidente. Entonces, para eso están las editoriales técnicas. Entonces, Insólita era una editorial muy chiquitita, pero entonces había publicado un título o 2 y publicó bien con otro. Por eso me gustó darle el Varsovia, ¿no? Hablando de Varsovia, presentárnoslo un poquito. ¿Qué nos podemos encontrar ahí? Varsovia surgió de un sueño que tuve, pequeñito, porque duermo un poquito. Un sueño que tuve, me levanté muy contento. Además, esa alegría me duró un par de días, ¿no? Un sueño bonito, yo tenía un sueño fantástico, me sentía bien. Y pensé, de que ver la capacidad que tiene el cerebro de contarnos historias es más potente que cualquier otro medio, en realidad, ¿no? Porque toca sentimientos, a lo mejor sueñas con tu padre que ha fallecido, o con un amor que tuviste, o con un deseo grande que tienes. Sueñas con eso y te llena de emoción, ¿no? Digo, tenemos una capacidad para contarnos y estimularnos, pero el puñetero cerebro comete tradición supina y no lo hace. Muchas veces soñamos y olvidamos las cosas, o no es un sueño bueno, ¿no? Y pensé, ¿qué pasaría si de repente empezáramos a tener todos sueños alucinantes y con calidad Blu-ray, ¿no? Esto que te levantas y dices, ¡guau! ¡Qué sueño he tenido!, ¿no? ¿Qué pasaría? Esa fue la semilla, la tonta semilla, estoy hablando de una semilla tontísima, que luego la desarrolla. Y empecé a escribir sin saber dónde me iba a llevar la historia, porque nunca planifico nada, ¿no? Eso también es parte del proceso creativo, que vamos a hablar de ello. Hay autores que necesitan planificar todo, es normal, su mente funciona así,
Es como cuando vas a hacer un viaje. Pues mi mujer necesita tenerlo todo controlado. Este hotel, este coche, a tal hora llegamos, vemos este museo, no sé qué. Yo soy más artista, más así. Yo quiero ir al aeropuerto, ver qué vuelo está disponible, cogerlo y no saber dónde voy a ir. Disfruto más. Con la novela me pasa lo mismo. No puedo planificar nada. Si empiezo a crear hoja de personajes o capítulos o estructurarlo todo, fracaso contundentemente. Siempre empiezo a escribir sin saber nada de la historia, ni dónde voy a ir, ni nada. Y Varsovia empezó así. Empezamos a tener sueños tan bonitos que dejamos de ir a trabajar. Empezamos a tomar pastillas para dormir. Empezamos a querer llegar pronto a casa para meternos en el sueño, porque el sueño es más bonito que la realidad, ¿no? Y empezó la historia a crecer a partir de ahí y acabó de alguna manera siendo una historia. Pasan muchas cosas en Varsovia, muchísimas. Es trepidante. Lo diseñé un poco como cuando estás viendo Perdidos, ¿no? Esto de, bueno, la escotilla, ¿qué va a pasar? Y ahora los números, no sé cuánto y tal. Quería esa sensación. Y me esforcé en ello. Y al final la historia te lleva a la Segunda Guerra Mundial de alguna manera que no voy a contar, es un spoiler. Pero sí, ocurre. Luego también, tirando un poco hacia atrás en el tiempo, me gustaría hablar de la saga de los caminantes. Porque llegó en un momento en el que se sucedió un boom con podríamos llamar, el fenómeno zombie. Pero tú te hiciste un hueco, te abriste camino entre autores internacionales aquí. De hecho, recuerdo empezar aquí a trabajar y Carlos, sí, ¿este quién es? Digo, ¿esto qué es? Digo, estando la guía de supervivencia zombie. Y vi que hubo una segunda parte y una tercera. ¿Cómo encontraste tu propio camino y cómo te abriste hueco superando? Bueno, no voy a lo mejor te equiparaste a Guerra Mundial Z, la cual llegó al cine, y a día de hoy, cuando Guerra Mundial Z ya no se está vendiendo tanto, los caminantes, aquí por lo menos 2 o 3 a la semana, seguimos sacando. ¿Cómo pudiste encontrar ese camino? Fue cosa de azar. En realidad yo Los Caminantes nunca lo escribí con la intención de que fuera publicada, ¿no? De hecho estaba buscando hipoteca y el banco te daba X y tú tenías Y, y estaba con un agobio mental grande porque era como, este rollo, este rumbrún en la cabeza, el trabajo, tenía los niños chiquititos y quería evadir. Y cuando ves una película te va a ver durante 1 hora y media, pero cuando escribes una novela te va a ver durante meses. Es un ejercicio de abstracción maravilloso, ¿no? Y le dije a mi mujer, voy a escribir una novela. Me acordé cuando tenía 14, 16 años, escribía muchísimo. No había ordenadores, y por entonces escribía con la máquina de escribir, corriendo. Me encantaba. Escribía relatos que nadie leía, absolutamente. Eran pésimos, nefastos, que están perdidos y destruidos. Pero bueno, ese ejercicio me formó de alguna manera para cuando me senté a escribir. Y no sabía ni de qué, ¿eh? No pensé, los zombies, voy a escribir sobre zombies. Simplemente miré al frente y vi las películas de Romero, La Noche de los Muertos Vivientes, que llamaba profundamente, y pensé, hostia, pues ahí hay una historia que contar. Y el registro de Los Caminantes es del año 2007. O sea, se publicó en el 2009, pero yo lo tenía escrito ya antes. Lo que pasa es que mientras lo mandé a la editorial, me contestaron, se firmó el contrato y todo eso, pasaron 2 años. Y dio la casualidad de que cuando se publicó había un nicho que nadie sabía, ni siquiera... Lanzador, ¿qué futuro le puedes ver para estos géneros en el mercado? Eso tenés que preguntárselo a Fideo, que es un gran profesional de la literatura. Yo no soy... Siempre digo que no soy un buen profesional de esto de escribir, ¿vale? Porque no sé mucho de estas cosas de los mercados. Mi editor me dice muchas veces, qué pena que no te guste escribir romántica, porque es un género que vende muchísimo, ¿vale? Pero es que a mí me gusta este nicho de terror y cosas así. No tenía la percepción de que esté eso remontando. Siempre se ha dicho que el terror vende fatal, de lo que peor vende. Están otros géneros que venden muchísimo más. El terror sigue siendo minoritario. Lo decía mi compañero antes, ¿no? Que es que somos los que somos muy pequeñitos y nos leemos mucho y compramos y tal, pero sigue siendo una cosa muy pequeñita. Escribimos porque nos gusta, porque tenemos pasión por ello. A veces remonta un poco, pues, según las modas. Por ejemplo, la moda zombie llegó porque había una serie de productos de calidad que fomentaron la moda en ese momento. Pues empezó Walking Dead, Guerra Mundial Z, los libros, los videojuegos, el modo Call of Duty, como he dicho antes. Y eso propició la moda. Y sí que es verdad que el zombie, a lo mejor,
Es un género que parece muy risible, ¿no? Libros de zombies, pero hizo que mucha gente empezara a leer. Hizo que mucha gente empezara a leer otros géneros de terror luego. Yo creo que el zombie hizo mucho por el género del terror en ese momento histórico de hace 10 años, 7, 8. Hizo un impulso grande a la literatura. Cosas así hace que la curva de lectura suba y luego baje otra vez, porque bueno, pues cuando dejan de aparecer esa moda expira, o se pasa la pasión por algo, se pone de moda un autor determinado, cuando eso pasa, otra vez vuelve a disminuir, ¿no? Bueno, nos van quedando 10 minutos, ¿vale? Así que si tenéis más preguntillas, va siendo un video. Es la profesional. A ver, yo este verano compré Nigromante, lo leí y disfruté un montón con él, la verdad. Pero yo pensaba que iba a ser una cosa y luego resultó ser otra. No voy a decir el qué porque no quiero hacerte spoilers y tal. Pero no, estoy muy feliz con el libro. Entonces, mi pregunta es, ¿fue intencionado hacer que pareciera una cosa y fuera otra? ¿Te salió así? Háblanos un poco de ese libro que a mí me encanta y que no has dicho nada de él. Claro. Pues Nigromante surgió de mi pasión por Tolkien. Me encanta El Señor de los Anillos. Yo le llamo mi hobby. Sí, se nota, es así, ¿no? Debería salir a la portada, inspirado, basado en... quería contar mi propia historia. No sabía cómo iba a acabar cuando empecé. Cuando empecé a escribir, cogí un señor, me planté delante de un árbol y empecé a describirlo. Y empecé a preguntarme por qué mira el árbol, por qué quiere quitarlo del camino. Es que siempre escribo así, no sé nada de por dónde va a ir la historia. Me permite calcular muy bien el ritmo de la novela, ¿no? Porque si a lo mejor tengo los personajes y ha habido un capítulo donde han hablado mucho, yo como lector, cuando voy escribiendo y voy leyendo lo que cuento, me pide acción. La última copa fue la que me mató, pero no pude resistirme. Siempre me perdieron los ojos azules y me dejé llevar por la mirada de aquel cabrón. Me dio el gin con el brillo de las luces de la disco en su mirada y no pude negarme. Estaba segura de que el muy cerdo la tenía dura, pensando en lo que iba a hacerle más tarde a un abogó como yo. Fue hasta que llegué al hielo que me di cuenta de que aquello no iba bien. Solo recuerdo que me sacó de allí en volandas, diciendo que necesitaba tomar el aire y pidiendo a la gente que dejara paso. Luego me metió en el asiento de atrás de su coche y escuché el rechinar de los neumáticos. Noté cómo se me congelaba el cuerpo mientras veía ráfagas de luz a través de la ventanilla. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya estaba en el pozo, aunque no solo. Conmigo habían traído las tías más buenas de toda Atlanta, recogidas de los garitos más exclusivos de la ciudad, todas vestidas con las faldas más cortas de la historia y sin los tacones que les habían hecho ganarse un viaje al infierno. Aquellas niñas habían llegado tan desorientadas como yo, pero tenían los pulmones llenos de gritos. Los dejaban escapar mientras intentaban trepar por la pared sin éxito y se dejaban las uñas en cada intento. Porque en el pozo no había puertas ni hendiduras. Solo un pequeño desagüe en el suelo y una inmensa pared lisa que, si seguías hacia arriba, llevaba una mínima luz. Un casquillo con una bombilla que permaneció encendida esa noche y las que vendrían luego. Durante la semana no aparecía nadie por allí. No había nada que echarse a la boca, a no ser que tuvieras la suerte de atrapar alguna cucaracha. Al principio, cuando salían del desagüe, nos empezábamos a chillar como locas. Con el paso de los días, nos matábamos por ver quién se las comía antes. El pozo se convirtió en una auténtica pocilga, donde todas hacíamos nuestras necesidades delante del resto. Se quedaron de piedra la primera vez que me vieron mear de pie. Mi madre siempre me había dicho que tenía unas piernas bien torneadas y que con las medias y una buena peluca estaba radiante. Fue ella la que me enseñó a maquillarme y a sacar las curvas que mi cuerpo no tenía. Mi padre, en cambio, me pegó una paliza y me echó de casa cuando me pilló con el sujetador puesto.
Era una botonera de maquinaria de obra. Su mano inocente. Todos estaban tan emocionados por el resultado de las apuestas que nadie se alteró cuando acerqué el brazo hacia el niño. ¿Quieres darte un paseo por el lado salvaje, cariño? Pensé, y tiré de su corbatita con todas mis fuerzas. Afortunadamente mi cuerpo aguantó el balanceo y el crío se precipitó hacia abajo. Yo empecé a reír con la sangre escapando a borbotones de mi boca. Aquellos carcamales reaccionaron inmediatamente y me pegaron un par de tiros que me destrozaron el pecho. Pero ya era tarde. Yo ya había conseguido lo que pretendía. Me había convertido en la mujer que siempre quise ser, la que no me dejaron mostrar y la que mi madre hubiera querido ver.